En líneas generales, para ver más o menos en dónde nos estamos moviendo, la orden capuchina se funda ya canónicamente en 1528 por Clemente VII. Es importante recordar que Clemente VII fue el papa que se tuvo que ir a meter a San Angelo después de que Carlos V hizo el saco de Roma, y entonces estuvo meses enteros sin poder pues estar a la cabeza de los estados vaticanos, porque pues estaban ahí todas las tropas de Carlos V, y justo en ese momento es cuando surge la reforma capuchina ya canónicamente aceptada, ¿no? Eso nada más un apunte para que veamos toda la convulsión que había en ahí, ¿no? En 1529 la orden, una cosa importante es que los capuchinos no se llamaban capuchinos desde el principio. Su nombre oficial era Orden de Frailes Menores de la Vida Eremítica conforme a la regla de San Francisco, ¿vale? Ahorita vamos a ver por qué es el nombre tan largo, ¿no? Un año más tarde, en 1529, se juntan por primera vez en un capítulo en Albacina, en Italia, y en 1536 se hacen unas nuevas constituciones diferentes a las que se hacen en el 29, y ahí es donde por primera vez aparece ya el nombre de Orden de Frailes Menores Capuchinos, que tiene que ver más bien con cómo les decía la gente, ¿no? Por el capucho del hábito. Los capuchinos, cuando se fundan, y ahorita vamos a hablar de en qué condiciones pasa eso, el Papa les dice que tienen que depender de los franciscanos conventuales. Esta dependencia la pierden hasta 1619, y en 1619 ya son una orden autónoma, es decir, el franciscanismo hoy tiene 3 órdenes autónomas de las que dependen todas las reformas habidas y por haber. La orden de frailes menores conventuales, que vamos a decirlo así, es la que directamente funda San Francisco, pero bueno, pues luego se hacen ricos, etcétera, y empieza todo esto que Marcel Batallón ha estudiado muy bien. La orden de frailes menores observantes y la orden de frailes menores capuchinos, ¿no? Entonces es interesante cómo esta orden, siendo tan nueva, si consideramos que los conventuales son del siglo XIII, 1200, sí, ¿no? Creo bueno, que sí, 12, 13. sí. Pues esta orden es nuevísima, y además logra algo que ni los descalzos, ni los dieguiños, ni nadie logró nunca, que es tener autonomía dentro del franciscanismo, ¿no? En 1627, Juan María de Noto, que fue el ministro de entonces de los capuchinos, le otorga a Zacarías Boverio la tarea de ser el primer cronista oficial. Eso no significa que no haya habido cronistas antes, sino que a él se le encarga la sistematización de todas las crónicas que había, y además él incluso, está un poco discutido si fue de él la idea o si se la copió a otra persona, hizo un manual para que todos los frailes de la orden capuchina supieran qué era lo que tenía que poner en las crónicas en sus provincias, y de qué manera tenían que sistematizarlo para enviárselo a Boverio y que él pues escribiera toda la crónica, ¿no? El primer tomo de esta crónica se publica en el 32, en el 39 se publica el segundo tomo, en el 76 sale a la luz el tercer tomo, obviamente pues ya Boverio ya se había muerto, entonces lo escribe un capuchino ahora francés, que es Marcelino de Pise, y en el 35 se escribe ya lo último, ¿no? Esto es importante porque hay que entender que entonces para que la orden tuviera ya su crónica oficial, tuvieron que pasar 100 años, y ni siquiera estaba la crónica terminada, ¿no? Esto tiene que ver también con el desprecio hacia el mundo de las letras que tuvieron los frailes capuchinos. En 1547, Gregorio XIII permitió a los capuchinos, que son una orden italiana, que ya dije que se funda en 1528, les permite fundar en otros lugares, ¿sí? Esto es importante porque acordémonos que en el siglo XVII y en el siglo XVIII, bueno, desde finales del siglo XVI, hay muchos problemas con los eremitas y los anacoretas, ¿no? O sea, Santa Teresa, incluso, pues todos sabemos que la llevaron al tribunal, ¿no? Entonces, estos que se fundan como franciscanos eremitas, de no sé qué, tienen muchos problemas porque el catolicismo no quiere aceptarlos en sus dominios. Y además el Papa
los acepta como orden canónica porque una de sus principales promotoras era su sobrina, ¿no? Entonces, ahí te estoy respondiendo una parte de tu pregunta. Y lo que me interesa, que importante para este seminario que tienen ustedes de Crónicas de Indias, es que la oposición más importante que se hizo para que los capuchinos pudieran fundar en el resto de Europa fue de Carlos V y de su hijo Felipe II, ¿no? Sabemos que Carlos V, en el primer periodo del concilio, bueno, desde la Dieta de Worms, intentó con Lutero mediar, conciliar para que hubiera una reforma en la iglesia, pero no fuera un movimiento separatista, etcétera, porque Carlos V trae todo el bagaje del cardenal Cisneros, ¿no? No lo logra y al final de su vida pues le dice a su hijo, ¿sabes qué? Defiende la religión sobre lo que sea, y entonces ahí viene la dureza con la que Felipe II pues actúa, ¿no? Entonces Felipe II, que prácticamente él es el que hace el último periodo del Concilio de Trento, Felipe II también dice, nosotros capuchinos no queremos. Es importante ver cómo los capuchinos, incluso antes de que Gregorio XIII les permitiera fundar afuera de Italia, ya se habían ido a Francia. En Francia ya tenían su comunidad y digamos que por usos y costumbres los capuchinos ya estaban establecidos en París, aunque el Papa no les había dado permiso, ¿no? Y esto es muy importante porque tiene que ver con una de las primeras misiones apostólicas que tenía la orden, que era la conversión de protestantes. Y hay que acordarnos que en Francia pues está esta bronca de los hugonotes, que si el rey hoy es cristiano y mañana es protestante y bla, 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 todo esto, ¿no? Entonces, para Carlos V y para Felipe II, pues los capuchinos ya estaban al lado, ¿no? Entonces, hay toda una serie de movimientos dentro de los reinos castellanos para que los capuchinos no funden ahí. El punto es que sabemos que Carlos V y Felipe II pretendían castellanizar España, pero en realidad pues no se pudo, bueno, desde antes, ¿no? Desde los reyes católicos, esta cosa de unificar todos los reinos, ¿no? Como eso no fue posible, los capuchinos aprovecharon las rencillas que había entre diferentes reinos en España para entonces decir, no nos quieren en Castilla, pues nos vamos a Aragón, o nos vamos a Valencia, o nos vamos a, etcétera, ¿no? Entonces, el primer intento de fundación de los capuchinos, que yo tengo certeza, a lo mejor hay otros más antiguos, fue en Priego, en España, sí. En España fue en Priego cerca de 1575. Después hubo 3 intentos más del marqués de Santa Cruz, Álvaro de Bazán. Esta historia también es súper interesante. Álvaro de Bazán peleó en Lepanto. Y en Lepanto, el Papa, que entonces era Pío, no sé qué número, pero era un Pío, creo. El Papa lo que hace para promover a los capuchinos es decir, bueno, capuchinos italianos, váyanse a los barcos de los españoles para que ustedes les den apoyo espiritual a los soldados, ¿no? Entonces ahí Álvaro de Bazán conoce a los capuchinos y cuando vuelve a España dice, yo los quiero traer aquí, ¿no? Entonces, en 1571 intenta primero fundar un convento de capuchinos en Barcelona, no lo logran, no me voy a detener en todo eso, y luego en el 75 y en el 77 en sus propias tierras incluso construyó un convento, pero al final con esta oposición que les estoy contando, no pudo y el convento se los dieron a los descalzos, ¿no? Los frailes, entonces estos frailes que llegan con Álvaro de Bazán, los capuchinos son muy inteligentes, estos frailes se desplazan hacia Zaragoza y ahí intentan fundar entre 1578 y 1582. Llega la voz de que hay unos frailes reformados que son imagen de San Francisco, etc., a los consejeros de Barcelona, y ahí, bueno, pues hay unos movimientos políticos bastante interesantes, donde por fin, desde mi punto de vista, es un poco la rencilla de Cataluña con Castilla. Ustedes no quieren capuchinos, pues entonces nosotros sí los vamos a querer, etcétera, ¿no? Entonces, en España logran fundar por primera vez en Barcelona en 1578. Aquí está un mapa. Estas son las fundaciones que lograron los capuchinos en los siglos XVII y XVIII en España.
nada más cabe notar que toda esta región de Galicia, Asturias, etcétera, nada de nada, ¿no? Y eso también habría que estudiarlo, yo no lo he hecho, quedan muchas cosas por estudiar de capuchinos, pero esto también influye mucho en las maneras en que los capuchinos van a misionar en el siglo XVIII, que hay muchas misiones hacia Galicia, y tienen que ver además con otro tema que estoy estudiando, que es con su advocación mariana, que es la Divina Pastora de Almas, que a lo mejor la han visto por ahí, una virgen vestida de pastora, pues es capuchina. Lo que pasa es que nadie lo sabe porque los capuchinos pues tampoco hacen mucho alarde de su historia por muchas razones. Me voy ya al tema de los orígenes. Aquí tenemos a Zacarías Boverio. Se supone que los capuchinos tienen que ir descalzos todo el tiempo, pero vemos que Zacarías tiene chanclas, sus sandalias aquí. ¿Por qué? Bueno, pues porque, claro, si él iba a ser el cronista de la orden, pues uno de los beneficios era que no tenía que hacer todos los rezos que tenía que hacer la comunidad y además usar sandalias, ¿no? Entre otras cosas. Bueno, en 1529 ya les dije que las primeras constituciones se hacen en la orden y en estas constituciones lo que buscaban los capuchinos era ser eremitas. Entonces buscaban una vida contemplativa, irse al yermo, etcétera, ¿no? Como eremitas se prohibió la erección de casas de estudio y además los religiosos, incluso en sus crónicas, dicen que se procure que los religiosos no aprendan a leer y escribir. ¿Por qué? Porque hay que acordarnos que San Francisco una de las cosas que más odiaba era la universidad, ¿no? Porque decía que la universidad era una casa de élite, que la gente para estar en la universidad tenía que tener libros. Imagínense ustedes cuánto costaba tener un libro en la Edad Media, ¿no? Entonces, San Francisco, acuérdense también que su primera regla, que al final pues esa regla no es aceptada por el Papa, eran simplemente pasajes del Evangelio, ¿no? Entonces, intentando copiar ese primer franciscanismo, es porque los capuchinos dicen no a la escritura, no a la lectura y no a las casas de estudio, ¿no? En 1536 pues, se hace evidente que una orden de este calibre, en pleno siglo de todas las controversias religiosas de la orden, no sirve para nada, ¿no? Sino nada más para pues hacer más ruido con esto de que el misticismo ortodoxo, el misticismo heterodoxo, etcétera, ¿no? Entonces ahí es cuando Bernardino de Asti, que también, bueno, era casi todos los capuchinos casi todos los primeros capuchinos vienen de la rama de los observantes, o sea, son observantes y se pasan a los capuchinos. Bernardino de Asti dice, bueno, pues vamos a tratar de nivelar la contemplación y la acción. Y entonces ahí es cuando ya permiten casas de estudios, principalmente al lado de las universidades, para pues, traer vocaciones, ¿no? Entre los estudiantes para que se hagan frailes, ¿no? Una cosa importante es que a raíz de esta modificación de las primeras constituciones, es cuando surge la idea o la necesidad de que los frailes tengan sus propias crónicas. Pero además hay otra cosa, hay que competir con el historiador más famoso de la época que tienen los franciscanos, que se llama Lucas Wadding, o Guadingo, o bueno, le ponen de muchas maneras. Este hombre, entre 1625 y 1654, publicó en 8 volúmenes la historia de la Orden de Frailes Menores, que iba desde 1208 hasta 1540. En esta época, entonces, es cuando, este es el contexto en donde se le pide a Boverio, el que vimos con las sandalias, se le pide a Boverio que sistematice las crónicas que ya había y que haga una gran crónica de la orden capuchina, ¿no? Hay que entender, muchachos, que en la época el hecho de que tú tengas una crónica de tu orden ya te legitima, ¿no? Porque además, como esas crónicas tienen que llevar las licencias, etcétera, etcétera, significa que todo lo que está ahí adentro escrito es legítimo, es verdadero
y es portentoso. ¿Cómo inventa esta orden sus propios orígenes, no? Bueno, ahí les pongo que Zacarías Boverio toma las investigaciones que hicieron Mario Mercato, Saraceno, Bernardino Colpetazo, Jerónimo de Montefiore, etc., ¿no? Boverio es un capuchino muy raro, porque ingresa directamente a la orden de capuchinos, o sea, él no viene de otra orden, pero además es un capuchino que sabe italiano, griego, hebreo, latín, francés, alemán y castellano, o sea, ese capuchino es fuera de lugar, ¿no? Además, no hay una biografía de Zacarías Boverio, yo he encontrado muy pocos datos de su vida, y entre lo que he encontrado es que ya siendo capuchino, sirvió también como embajador bueno, fue misionero también entre los protestantes, y sirvió como embajador en España cuando la hermana menor de Felipe IV, que es la infanta María, pues ya estaba en edad de merecer, y entonces pues Carlos Estuardo, el príncipe de Gales, pues dice yo quiero sumarlo, ¿no? Ya sabemos esta política de los matrimonios, ¿no? El problema es que Carlos Estuardo pues era protestante, entonces ¿cómo María se iba a casar con él? A Boverio lo llamaron a España para que le diera doctas pláticas a Carlos Estuardo para convencerlo de que pues se convirtiera al catolicismo y así se pudiera casar. Súper divertido porque además a Carlos Estuardo, para que pues viera cómo era el fervor religioso del catolicismo, lo llevan por unas procesiones donde va gente pegándose, etc. Entonces el hombre sale espantado y dice, yo católico no quiero ser, ¿no? Pero este singular evento nos habla de la importancia de Boverio no solo dentro de la orden, sino de todo el contexto, ¿no? En el primer tomo de las Crónicas Capuchinas hay que decir que a la hora de que se traduce del latín al castellano, la obra sufre cambios estructurales muy importantes, ¿no? Primero, Boverio había escrito unos anales, eso significa que voy poniendo un año y lo que pasó, otro año, lo que pasó. Por lo cual, pues, la narrativa es súper difícil, ¿no? Lo que hizo el primer traductor castellano, que fue Madrid Moncada, fue convertir los anales en crónicas. Entonces, discursivamente, hiló todos los hilos que estaban dispersos según el año en los anales de Boverio, y ese fue el modelo que siguieron los otros traductores. Pero además hay otra cosa más importante. Madrid Moncada confiesa, y aquí está la cita, que algunas circunstancias, aunque bien pocas, de los sucesos que contiene el original en lengua latina han dejado de expresarse en la traducción. Eso se llama censura, porque traducidos en lengua vulgar no pudieran correr sin inconveniente por las manos del pueblo sin distinción, a cuyo juicio no fuera cordura fiar una materia tan delicada. Bueno, ¿qué es la parte que censura este hombre? No puedo certificarlo porque no sé latín y no puedo ir ahí, pero los estudiosos del tema han dicho que la parte que censuró Moncada tiene que ver con las persecuciones que hubo, o sea, los frailes observantes cómo persiguieron a los capuchinos, e incluso hubo muertos, ¿no? Entonces todo eso se censuró en España, porque acuérdense que en España los observantes son importantísimos, son ellos los que vienen para acá, ellos tenían, bueno, pues prácticamente un monopolio de la fe en la corte, compartida también por los dominicos, etcétera, ¿no? Entonces, esta circunstancia es muy importante porque de lo que hablamos ahora es de la relectura que hace un cronista castellano de la crónica oficial en latín de los capuchinos, ¿vale? Antes de empezar a discutir sobre lo que hay dentro de la crónica, hay que entender
que la crónica religiosa es un cuento maravilloso, ¿no? Es un cuento maravilloso porque prácticamente todas las estructuras narrativas fundacionales de las órdenes tienen motivos míticos, imágenes primordiales en aquel tiempo, bla, 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 ¿no? Entonces, a partir de esto hay que entender lo que dice Jacques Lacan, de que la psicología individual tiene que ver con un inconsciente colectivo social. O sea, no es que un loco se ponga a escribir lo que le sale, no. O sea, es que alguien escribe sobre esos orígenes míticos compartiendo un capital simbólico con una comunidad. Entonces, a partir de ahí, Lacan dice, bueno, de ahí vienen los cuentos, los mitos, etcétera, porque el yo tiene una tendencia psíquica hacia la fantasía, ¿no? Sobre todo hacia la gran pregunta esta de dónde venimos y por qué estamos aquí, ¿no? Entonces, a partir de aquí, según leyendo a Lacan, leyendo a Vladimir Prop, leyendo a Mircea Eliade, tenemos que hablar, obviamente, de que estamos hablando de una historia mítica, ¿no? Y el mito, pues, su función es proporcionar modelos a la conducta humana, esto es importante, es decir, en este contexto capuchino, el mito de los orígenes sirve para la cohesión social entre los frailes y por eso conferir por eso mismo significación y valor a la existencia. Es decir, con la crónica lo que hacen los capuchinos es legitimar que ellos que son necesarios en el mundo para que el mundo sea mejor, ¿no? Vladimir Prop, en su morfología del cuento, no hace distinción entre mito y cuento, ¿no? Y dice que pues ambos se nutren de la etnología y del folclore del lugar de producción y que además estas dos cosas hablan de un pasado histórico. En este sentido, si nosotros leemos a Vladimir Prop, él dice que hay una estructura del cuento maravilloso, les recomiendo muchísimo su libro Morfología del cuento, que claro, no siempre se ajusta a lo que uno está haciendo, pero da mucha luz para ver cuáles son las estructuras narrativas de un cuento. Él dice que todos los cuentos tienen determinadas funciones, que las enumera, hay papeles, hay tareas difíciles por superar y cada personaje tiene su esfera de acción. Por lo tanto, el cuento maravilloso es un relato construido de acuerdo con un modelo narrativo en el que se suceden regularmente las funciones, los papeles y las tareas. Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a hablar de la historiografía capuchina. La historiografía capuchina oficial, la que escribió Zacarías Boverio, para mí es el cuento maravilloso de los orígenes de la orden, que es muy extensa porque se suceden secuencia tras secuencia tras secuencia. Aquí solo voy a hablar de dos secuencias, que son las que me interesan, pero obviamente esto da para 40 tesis doctorales, ¿no? El objetivo de la narración de secuencias de cuentos maravillosos es lo que Roland Barthes llama como efecto de lo real, ¿no? O sea, cuando yo leo algo que además tiene el título de crónica, pues entonces Barthes dice, hay una ilusión referencial, o sea, mi referente está aquí, que dice que esto es histórico y esto es crónica, y entonces, por lo tanto, es real, ¿sí? Y hay que entender que en la época moderna no hay internet, entonces se considera mucho más real lo que está escrito en el libro, ¿sí? Hoy nosotros nos hemos hecho, afortunadamente, bastante dubitativos ante muchísimas cosas, gracias al internet y gracias a que tenemos pues, muchísimas más ventanas, ¿no?, de discusión. En la época moderna, el libro es la vía por la que se homogeneiza la cultura, pero también por la que se construye un imaginario común, ¿no? Entonces, valdría la pena también releer a Hayden White para entender por qué el texto histórico es un artefacto literario, y no nada más en la época moderna. Hoy también los historiadores somos narradores, y quien no quiera ver eso, pues entonces es un historiador muy positivista y pues se respeta lo que hace, pero el documento puede callar, el documento puede estar censurado, el documento, y entonces hay que buscar más allá, ¿no? Y eso es un poco lo que yo he tratado de hacer con los capuchinos. Ok, bueno, ¿qué pasa?
En 1510, Matteo de Baccio, que era un italiano, ingresa la Orden de Frailes Menores Observantes. En el 22 y en el 23 en Italia hay una peste tremenda y entonces Matteo de Baccio junto con otros sale a ayudar a los apestados. ¿Cómo les ayudaban? Bueno, pues dándoles los santos óleos, estando con los enfermos, tal cual como San Francisco lo hacía con los leprosos, ¿no? En este periodo es cuando él conoce a la duquesa de Camerino, que se llama Catalina Sigo. Esta mujer es muy importante porque va a tener unas relaciones muy cercanas con Victoria Colonna, y Victoria Colonna es sobrina del Papa, ¿no? Se cuenta en la crónica que ahí, entre los apestados, alguien le dice, oye, el hábito que tú usas no es el hábito que usaba San Francisco. Hay que recordar que los observantes para esta época ya usan una capilla en el hábito, ¿no? Y entonces le dicen, es que esa capilla no va, porque además yo ya fui a Asís y ya vi el verdadero hábito que usó San Francisco. Entonces aquí Matteo de Baccio tiene una revelación y dice, necesito tener el verdadero hábito que usó San Francisco para regresar a los principios de la observancia. Y ahí es donde empieza toda la historia de los capuchinos, ¿no? En 1524, fíjense, es genial, porque movido por los pensamientos de Dios y sin licencia, este hombre se sale de su convento, eso se llama apostasía, directamente, no hay de otra. Obviamente el texto no dice eso. Movido por los pensamientos de Dios y sin licencia, sale de su convento de observantes, se va a Roma para solicitar al Papa una bula para que le permita vestir el hábito con capucho, porque además la persona que le dice cuál es el hábito verdadero, en una tabla le dibuja cómo era el hábito, y entonces para pedir una licencia para usar ese hábito, y además para irse de anacoreta, ¿no? Porque él quería ser como San Francisco. Entonces bien interesante porque obviamente, bueno, en el camino hay muchas burlas, ahí conoce por ejemplo a los tamaldunenses, la gente lo apedrea, etcétera, ¿no? Cuando llega a Roma, imagínense ustedes, él llega además apestosísimo, porque claro, una de las cosas más importantes era la dejación del cuerpo, ¿no? Entonces esto de bañarse, de limpiarse, etcétera, eso no va. Llega y entonces no sabe cómo llegar directamente al Papa, ¿no? Y resulta que un ángel se le aparece y este ángel le abre todas las puertas para que él pueda entrar al Vaticano, llega con el Papa, le explica al Papa qué es lo que, bueno, cuáles son sus motivaciones para estar ahí, y el Papa le da una bula verbal, como a San Francisco, o sea, digamos que es un paralelo lo que hace Boverio. Le da una bula verbal y le dice, vuelve mañana, que mañana te doy la bula escrita. Entonces, esa noche Matteo de Baccio se va por las iglesias de Roma para rezar, etcétera, y bueno, está pensando que mañana tempranito se tiene que ir otra vez a Roma, y se le aparece otra vez el ángel y le dice, ¿qué haces tú ahí? Ya tienes la bula verbal, ¿qué no te basta con eso? Regrésate a tu convento y ve a practicar la vida franciscana, que no te... y se va. Entonces, Matteo de Baccio nunca tiene bula. No me voy a detener mucho aquí, pero desde mi punto de vista, por lo que he investigado, realmente el ángel era Victoria Colonna. Y seguramente este hombre salió no movido por los pensamientos de Dios, sino movido por una carta de recomendación de la duquesa de Camerino o de Victoria Colonna, que ya las había conocido antes, ¿no? Porque pues eso de que un ángel me hable y fui a ver al Papa, no. Además, que te otorguen una bula verbal inmediatamente y que te digan al otro día ven por el documento burocrático, tampoco, ¿no? Bueno, el provincial de su convento, que es Juan de Fano, pues empieza a perseguirlo. ¿Por qué? Hay que acordarnos que apenas en 1517 las rencillas entre conventuales y observantes como que se calman un poco, porque es cuando el Papa León X, creo, pero no me acuerdo el número, soy muy mala para los datos, perdónenme. Este Papa dice, dejen de pelear, acuérdense que antes todas las reformas salían de los observantes, todas. Entonces, perdón, de los conventuales. En 1517 el Papa dice, vale, voy a dejar aquí la orden de los conventuales y voy a fundar la orden de los observantes, que van a ser franciscanos reformados.
Entonces, para que en 1524 ya venga otro franciscano a otra vez pedir otra reforma y otro, es absolutamente inconcebible para Juan de Fano, ¿no? Entonces, este hombre persigue a Mateo de Bacio, que además nunca regresa a su convento. A la única cosa que le pide el Papa es que se vaya al monte a rezar, etcétera, pero que anualmente tiene que presentarse en el capítulo provincial de su orden, de la de los observantes. O sea, él ahí todavía no funda nada, ¿no? Entonces, después de un año de que Bacio anda perseguido, etcétera, él va a cumplir esta exigencia del Papa y Juan de Fano lo encarcela, etcétera, ¿no? Lo encarcelan 2 veces, etcétera. La duquesa de Camerino intercede para que lo liberen y entre 1526 y 27 Bacio obra lo que se llama el milagro de las habas. A ver, el milagro de las habas no tiene nada de milagroso. Es un motivo que utiliza el cronista para vincular la historia de Mateo de Bacio con la historia de los otros fundadores de la orden, que son Luis y Rafael de Fossombrone. Se supone que por donde andaba Mateo de Bacio hubo una escasez enorme, entonces él tuvo una revelación de pedirle a los más ricos de la zona que le regalaran habas, y entonces se puso a sembrar las habas crecieron rapidísimo y además la gente, bueno, pues con eso se acabó la hambruna. Y lo más milagroso era que cortaban las habas y que, bueno, rápidamente salían más habas y más habas y más habas, ¿no? Ese es el milagro. Ahora, la parte del milagro que no tiene nada que ver, resulta que llega un momento en que el pueblo se harta de comer habas, eso dice la crónica, y entonces Mateo de Bacio lo que hace es recolectar esas habas y restituírselas a los nobles, ¿no? Pero ojo, o sea, es que la crónica es genial, porque la gente no deja de comer habas porque ya no hay hambruna. Ahí dice, la gente deja de comer habas porque ya no soporta comer más habas de el huerto este que tenía Mateo de Bacio, ¿no? Este motivo, que parece muy tonto, le sirve al cronista para, como ya dije, relacionar la historia de Luis y de Rafael Fossombrone. Supuestamente, después de que Mateo de Bacio obra el milagro de las habas, llegan al convento donde estaban Luis y Rafael, pues esta vida eremítica que tenía Mateo, ¿no? Y entonces, pues deciden también salirse del convento. Son otros 2 apóstatas. Hasta ahora, o sea, lo que está claro es que la religión de los capuchinos está fundada por apóstatas, ¿no? Estos apóstatas, Luis y Fossombrone, que además eran de una familia muy acaudalada, se salen de un convento a buscar a Bacio para decirle, oye, nos queremos juntar contigo en tu eremitorio para estar con el franciscanismo observante, etcétera, ¿no? Bacio les dice, miren, no, la bula era solo para mí, así que váyanse. O sea, Bacio no quiere a nadie más. Y entonces estos hermanos que tenían mucho dinero se van a refugiar a casas nobiliarias que tenían. Y aquí es interesante porque nuevamente el provincial Juan de Fano se pone a perseguirlos y resulta que ellos hacen vida eremítica en unas casas donde cuando llegan Juan de Fano con más frailes e incluso con militares a tratar de sacar a esta gente de la casa, Luis de Fossombrone, que además había sido soldado, se disfraza de soldado y entonces adentro de la casa monta toda una serie como de maniquís para que Juan de Fano piense que adentro hay muchos soldados y que entonces los van a atacar, y entonces de esa manera Juan de Fano se va y ellos pueden seguir viviendo vida eremítica en una casa nobiliar que tiene de todo. O sea, hay chimenea, hay disfraces, hay sillas, hay de todo, ¿no? Esa es la vida eremítica de estos dos. Sin embargo, bueno, esto sucede 2 veces, pero resulta que alguien le dice a los hermanos que ya hay otro capuchino, un tal Ángel, no recuerdo el nombre, pero que hay otro fraile que anda vestido de capuchino, pero además que ese ni siquiera salió de la observancia. O sea, es una persona que, inspirado en Mateo de Bacio,
se confeccionó su hábito como capuchino y andaba ahí pidiendo dinero, ¿no? Entonces, esta es una alarma para estos 3 primeros capuchinos. ¿Por qué? Pues porque resulta que estos 2 no tienen bula, el otro tiene bula verbal y no la quiere compartir, y hay gente que se está pirateando su idea de este nuevo traje, ¿no? Entonces ahí es cuando deciden ir con la duquesa de Camerino, con Catalina de Cibo, a decirle, ayúdenos, y van los 3, ¿no? Es la duquesa la que tiene la idea de fundar una orden religiosa, y esto es muy importante. La orden religiosa de los capuchinos es fundada por mujeres, nobles todas. O sea, ellas son las que dan las cartas, las que dan el dinero, las que median con el papa, etc. La verdad es que tengo ahí este tema como parado, pero es muy interesante porque incluso la formación de las capuchinas, que esas sí llegaron aquí a la Nueva España en la época moderna, tienen que ver también con una mujer. Los capuchinos no querían tener monjas, pero una mujer, Lorenza de Longo, les dijo, a ver, ¿ustedes quieren mi ayuda? Bueno, pues entonces a mi convento de clarisas se los voy a pasar a ustedes, ustedes van a tener que hacerse cargo de las confesiones y ahora se van a llamar capuchinos, ¿no? Y a regañadientes los capuchinos dijeron, pues ni modo, ¿no? Pero ellos no querían orden de mujeres, entonces esto es muy interesante. Juan de Fano llega al convento, al palacio donde Catalina de Cibo, y bueno, ahí hay una regatinga, luego vamos a hablar un poco de lo que dice Juan de Fano, y al final Catalina de Cibo, con su amistad con toda esta realeza pontificia, logra que en 1528 Clemente VIII dé la bula para la nueva orden, y pues ya se hace el capítulo de Albarcina, ¿no? Estos son los orígenes no contados de la orden en la historiografía contemporánea. La historiografía contemporánea dice, en 1528 el Papa, dio la bula porque un ermitaño, Mateo de Bacio, punto y final. Pero si nos ponemos a reflexionar, atrás de esta primera historia hay muchísima tela de donde cortar, ¿no? Que no voy a tener ahí. ¿Dónde veo el cuento maravilloso? La situación inicial pues es la peste de Camerino, hay un alejamiento porque, bueno, Bacio sale de la familia conventual, hay una prohibición también porque no puede convertirse en ermitaño sin licencia, pero a pesar de eso, pues se sale de su convento. Hay un interrogatorio, es decir, se entera de cuál es la verdadera forma del hábito de San Francisco. Hay una carencia, que es el hábito que usan los observantes en esa época, no tiene la originalidad que debería tener. Hay tareas difíciles, como las burlas y vejaciones a Roma. Hay un cómplice, que de este no les hablé, pero Francisco Cartoseto, digamos que es el segundo capuchino en la historia no oficial. En ninguna historia está su nombre más que en la historia de Borberio. Este era un eremita franciscano que cuando conoce a Boverio en su andanza, pues agarra su hábito y dice, yo también quiero ser capuchino, quita la capilla y empieza a confeccionar un capucho y vive como capuchino, ¿no? Es lo que se sabe de este. Luego hay una nueva partida, después de que habla con este ermitaño, hay una función del donante, que el donante sería el ángel que lo deja pasar, la recepción del objeto mágico, que sería la aprobación pontificia, hay una transfiguración, Cartoseto se convierte en segundo capuchino, hay un desplazamiento también en esta narración de Mateo de Bacio, cuando tiene que regresar al capítulo anual que le pidió el Papa, hay un castigo, hay un héroe, porque además en la cárcel son supuestamente los otros religiosos que están encarcelados los que ven la santidad de Mateo y ellos le ayudan a escapar, y hay una verificación de este héroe que es el milagro de las habas. Este milagro de las habas vincula, según la estructura de Proc, al héroe buscador, que sería Mateo de Bacio, con el héroe víctima, que es Luis de Fosombrone. Hay también sufrimiento de fechorías, situación de engaño y complicidad,
búsqueda del mediador, en este caso el mediador sería Mateo de Bacio, que no los acepta, la aparición de otro donante, que es Catalina de Sibo, que es la mujer esta que los junta a todos, y que bueno, ella es la que dice hay que hacer una nueva orden, porque si no, ahora todos los italianos van a andar vestidos de capuchinos, ¿no? Hay cumplimiento de las tareas, esto es las hazañas de los disfraces que les cuento, que se disfrazan de soldados, etcétera, pretensiones engañosas, etcétera, ¿no? Y el matrimonio, que bueno, aquí yo le cambiaría el nombre, pero Prop habla del matrimonio, sería finalmente el enlace entre la Iglesia Católica y estos religiosos apóstatas por medio de la bula de 1528, ¿no? Entonces, esta es la recreación que se hace de los orígenes de los capuchinos. La figura de San Francisco. Bueno, en 1536, cuando se reforman las constituciones de la orden, ya les dije que se busca que haya más equilibrio entre contemplación y vida apostólica, y entonces se le dice a Mateo, porque Mateo de Bacio, desde el 28, él se fue a su, o sea, como eran frailes de la vida eremítica, él estaba por allá, Luis de Fossombrone por allá, tenían algún capillas o conventos donde se juntaban, pero pues en realidad eso no tenía forma alguna de ninguna orden religiosa, ¿no? Entonces, en el 36 se hacen las nuevas constituciones y se obliga a que Mateo de Bacio venga al convento y haga vida conventual. No acepta y entonces dice, pues me voy, y se regresa a los observantes. Por lo tanto, el primer fundador de la orden, pues ya no estuvo en la orden, se regresó de donde venía, ¿no? Y Luis de Fossombrone, que había sido vicario, él no estaba de acuerdo en que hubiera más contemplación, pues claro, pues si su contemplación era estar en sus casas, absolutamente cómodo, haciendo oración, pues no estaba de acuerdo en que hubiera más importancia para la predicación, que era lo que buscaban las nuevas constituciones. Y además tuvo una pelea muy fuerte con la comunidad, que además ya casi todos los que se adscribieron a los capuchinos eran viejos observantes que se conocían entre ellos. Tuvo un problema con Bernardino de Asti porque se rehusaba a que hubiera una elección para un nuevo vicario. Él quería ser vicario vitalicio, ¿no? Entonces, a partir de ahí le dicen, pues así no puedes estar en la orden, no acepta las constituciones y también se regresa a los observantes. Hay que decir que estos dos, cuando regresan a los observantes, regresan como eremitas, o sea, ellos nunca vuelven a hacer vida conventual, y esto es súper interesante. Entonces, hay un problema que ve Bobbio a todas luces, que es, ¿y cómo le hago para el fundador? Porque no tenemos fundador, y además los observantes todo el tiempo nos dicen que nosotros somos una religión fundada por apóstatas, con toda razón. Entonces aquí es donde le surge la idea a Bobbio de plantear el problema desde el discurso. Es decir, la reforma capuchina, según él, es un producto del milagro divino, y eso se comprueba porque sus dos fundadores ya no quisieron ser capuchinos, pero la orden sigue, entonces es milagro divino. Con ella, con la orden, se restauró la observancia regular de la orden de frailes menores, y San Francisco entonces es el verdadero fundador de los capuchinos. Bacio y los Fossombrone solo fueron obreros intermediarios del santo. Este es el discurso. O sea, Francisco, que se había muerto hace muchos siglos, funda una nueva orden religiosa en 1528. Eso es lo que dice Bobbio. ¿Cómo sostiene esto? Bueno, en el primer tomo, en la versión en latina y también en la traducción, hay un anexo que se llama De la verdadera forma del hábito de San Francisco. Este, además, fue publicado también como libro aparte y fue traducido a muchísimos idiomas, ¿no?
¿De qué se trata este anexo? Bueno, pues es una recopilación de narraciones y de imágenes en pintura y en escultura sobre la apariencia física de San Francisco y la forma del hábito que usó. El objetivo es obtener legitimidad frente a las suposiciones de observantes y descalzos. ¿Y por qué traigo aquí a los descalzos? Porque los descalzos ya usaban un hábito con capucho. El problema es que los descalzos seguían siendo parte de los observantes, o sea, no tenían autonomía, ¿no? De hecho, hay un problema historiográfico muy grande porque muchas historias hablan de capuchinos en Portugal desde 1520, y eso es imposible, no hay capuchinos en esa época, ¿no? Entonces, lo que sucede es que los descalzos, o alcantarinos, en Portugal fueron conocidos como capuchinos por el capucho de su hábito, ¿no? Entonces, en España hay una controversia porque además, claro, o sea, imaginen, en el siglo XVII, XVII, o sea, después de que hay un montón de pestes, sobre todo en la parte del sur de España, hay crónicas que dicen es que ya hay más religiosos que gente, ¿no? Y entonces los capuchinos llegan a fundar, etcétera, pues los observantes, los descalzos, los dominicos, todos encima de ellos, ¿no? Entonces, de esta manera, y esto no es particularmente de España, sino en toda Europa pasaba lo mismo, ¿no? En toda Europa católica, ¿no? Además, otra cosa, los capuchinos, su fuerte era la conversión de protestantes, pero en España no había protestantes, o por lo menos no como en el resto de Europa, ¿no? Entonces hay una oposición enorme, incluso conventos que ya estaban aprobados, al final hay muchos litigios donde los observantes logran quedarse con el convento, ¿no? En este apartado también hay narraciones prodigiosas sobre la forma del hábito, o sea, cómo la forma verdadera del hábito original de San Francisco obra milagros, mientras que la forma del hábito de los observantes no, ¿vale? Y además hay indagaciones históricas que cuestionan la historia oficial narrada por Guadingo, de los observantes de la historia que les había hablado antes, ¿no? Bueno, a ver, entre las revelaciones y profecías, vean hasta dónde llega esta como, pues la parte retrospectiva con la que Zacarías Boverio hace su historia de la época moderna de los capuchinos, ¿no? Cita, por ejemplo, a Ángel Clareno y dice que Fray Bernardino de Quintabal, primer compañero de San Francisco, expresó que después de recurrentes caídas dentro de la orden franciscana, se hará reformación de la orden según el espíritu de su fundador, por unos religiosos tan simples e idiotas. Hay que entender que idiota en la época es iletrado, por lo tanto, bueno, tan simples e idiotas que todo punto se ignore quién fue el autor de ella. O sea, agarra una crónica que ya existe y entonces a partir de eso dice, ah, este dijo que iba a haber bla bla bla. Otra, Fray Francisco Policiano, de los conventuales, que se murió en 1513, predicando en Asís, se dirigió al pueblo para asegurar que en poco tiempo la ciudad vería a San Francisco, esto es importante, a San Francisco nuevamente resucitado, es decir, a San Francisco en persona, no en el cuerpo, sino en el hábito y el espíritu, discurso que luego repitió en Florencia. En el capítulo de Albacina, según Boverio, bajó del cielo repentinamente una luz y les alumbró a todos los entendimientos, en señal de que la nueva reforma se instituía según el espíritu primitivo de su verdadero fundador, San Francisco. Pero lo importante es ver cómo se utilizan estos motivos para hacer una lectura capuchina, ¿no? Y empiezo con la verdadera forma del hábito. Bueno, ahí tienen una imagen de un libro de un capuchino que se llama Leandro de Murcia, donde dice, este es el hábito de los descalzos, ¿no? Si ustedes ven, el hábito de los descalzos tiene un capucho muy pequeñito y el de los, bueno, este supuestamente es el hábito de San Francisco, que en tiempos de Boverio se encontraba con los observantes de Florencia, y entonces ellos decían, vean, el capucho es diferente, este es el verdadero hábito, no aquel, ¿sí? Además, bueno, aquí les puse, es que no encontré una imagen que se viera mejor, pero el problema con los observantes era principalmente la capilla, ¿no? Esta se llama la capilla redonda o media luna,
que, como podemos ver en las imágenes más antiguas que hay de San Francisco, no tiene, ¿no? Entonces, esto nada más para ilustrar cuál era el problema de la forma del hábito, ¿no? Porque claro, si yo tengo el hábito real de San Francisco, pues entonces soy el San Francisco resucitado. Por lo tanto, los observantes no son San Francisco resucitado, ni los descalzos, ni los otros, nomás nosotros, ¿no? Por ejemplo, otra de las pruebas que se hace es que en 1354 este fue el hábito que se aprobó, vean el capucho hasta dónde va, y esto en relación con Miguel de Cesena, que no sé si hayan leído algo acerca de él, pero Miguel de Cesena fue un observante que, bueno, él defendía bastante la observancia en la orden, pero otros observantes no, y entonces lo acusaron de hereje, etcétera, y hubo una ruptura dentro de la orden, y entonces supuestamente Boverio dice que a los realmente observantes se les dispuso que usaran ese capucho, mientras que a los que no eran observantes el capucho era más corto, mientras que los observantes decían lo contrario, ¿no? O sea, esto es una discusión de dimes y diretes, ¿no? Tenemos ahí también, para comprobar las formas del capucho, el capucho usado por San Francisco, que en tiempos de Boverio se encontraba en la iglesia de San Marcelo, y el capucho de Fray Rufino, que era compañero de San Francisco, etc. ¿Cómo hacen todo esto? Bueno, mi hipótesis es que Boverio le dijo a un grupo de pintores y de grabadores: vayan por todas las partes donde encuentren referencias y dibujen, ¿no? ¿Por qué digo eso? Porque en esta parte, la verdadera forma del hábito, se recuperan muchos motivos, por ejemplo, en las pinturas de Giotto, ¿no? Entonces, es evidente que alguien tuvo que ir a Asís, ver qué había ahí, dibujarlo y entonces mandarlo para que fuera grabado para los libros, ¿vale? Entonces, además de legitimar cuál era la verdadera forma del hábito, había que recuperar los rasgos físicos de San Francisco. Según Celano en su Vita Prima, Francisco era un hombre de talla y cabeza mediana, rostro alargado, frente lisa y pequeña, ojos negros medianos, cabellos y barba oscuros, nariz pequeña y rectilínea, dientes bien colocados y blancos, que eso debió ser rarísimo, labios delgados, brazos cortos, manos pequeñas, piernas delgadas, piel fina y demacrada. En las Fioretti, que son una compilación del siglo XIV, se le describe a San Francisco como un hombre despreciable y pequeño de talla que pasaba ante quien no lo conocía por un hombre pobre y ruin. Fíjense, aquí tenemos, según Le Goff, es una de las primeras imágenes de San Francisco. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero no me voy a detener ahí. O sea, yo creo que hay imágenes ciertamente más antiguas. El problema es saber de quién son. Le Goff dice que esta imagen, si ustedes ven, pues Francisco está muy güerito, ¿no? Él asegura que esta tabla fue raspada en la cara y en las manos para blanquear a San Francisco. Porque San Francisco era moreno y además tenía pelos en la cara y además era feo y jorobado, ¿no? Entonces, al parecer hay un momento en el que se blanquea a San Francisco y además se le afeita, se le quita la barba. Entonces los capuchinos saben eso y necesitan regresar al primigenio modelo de San Francisco. Y para eso hacen, bueno, ahorita les voy a pasar las imágenes, pero antes me detengo un poco. Por ejemplo, vean esta imagen. Esta imagen, las dos están en la Basílica de Asís. Vean el San Francisco de Cimabue, que es morenito, flaco, digamos, pequeñuelo, ¿no? Y vean el San Francisco de Giotto, absolutamente nórdico, sí. Pero además Giotto, ojo, Giotto no es el artífice de esto, porque ya vimos que esto surge antes, ¿no? Pero digamos que Giotto, con la popularidad que obtiene con todos los murales, pues entonces es el que proyecta esta nueva figura de San Francisco, ¿no? Que además otra cosa que se critica, que los capuchinos critican de estas figuras, es por ejemplo el holgado del hábito en Giotto, ¿no? Vean, por ejemplo, aquí tenemos una imagen
más o menos de 1580, y aquí, bueno, ahí está el pequeñito, está un poco pixeleado. Todavía San Francisco conserva la barba, aunque ya es un poquito más blanco, ¿no? O sea, no se le ve moreno. Vean, por ejemplo, este políptico, que no tengo el gusto de conocerlo y me muero por verlo, está en Otana, y fíjense aquí cuando San Francisco está, cuando sueña Inocencio III y que le dice levanta la iglesia, etc. Vean la postura de San Francisco que, híjole, es que no puede con la iglesia, ¿no? O sea, esto también habla de la pequeñez de San Francisco. Vean lo que hizo Giotto, con un brazo, ¿no? Ahí están. Entonces hay un cambio absoluto de la figura de San Francisco. Bueno, ya esto es, aquí ha perdido totalmente la barba y tiene todos los rasgos de los santos nórdicos, ¿no? Entonces, sabiendo esto, los capuchinos, bueno, otra cosa interesante. Nicolás IV, esto lo desarrolla Bellosi en su libro La oveja de Giotto, que les recomiendo muchísimo si están metidos en esto del franciscanismo. Él, además, bueno, su libro ha tenido bastantes réplicas, etcétera, pero a mí me parece muy sustancial lo que él ha escrito. Él dice que donde se puede verificar más el cambio radical en la imagen de San Francisco es a finales del siglo XIII, en los años 90, debido a que cuando Nicolás IV, que fue el primer papa de origen franciscano, subió al papado, él hace, bueno, le dice a Jacobo Torriti que reforme el ábside de San Juan de Letrán y también de Santa María la Mayor, ¿no? Aquí es importante porque vean cómo en 1590 San Francisco todavía es moreno y tiene su barba. Sin embargo, en 1296, 6 años más tarde, en Santa María, es obra del mismo artista, se ve bastante mal, pero San Francisco ya no tiene barba y está blanco. Entonces, según Bellosi, es en este periodo de Nicolás IV donde se domestica a San Francisco, ¿no? Y este motivo, por ejemplo, es tomado por las crónicas. Ahí tienen al San Francisco, bueno, las imágenes que vienen en el texto de Letrán y la de Santa María la Mayor. Como les digo, bueno, esto es una recreación, porque vean los capuchos. O sea, el punto era exagerar la disposición del capucho, porque si ustedes ven, además, a ver, esto nosotros lo podemos ver bien porque pues tenemos la fotografía, pero el ábside está enorme, entonces la persona a la que Boverio mandó para que hiciera, pues veía de lejos, ¿no? Y entonces dibujó lo que se imaginaba que había. Obviamente, de ninguna manera se ven, a ver, sí se le ve el capucho largo, pero vean la disposición de las imágenes en Boverio. O sea, se exagera el punto de vista. Dice Bellosi, la reinvención del San Francisco nórdico e imberbe ofrecía una imagen más cultivada y digna, menos salvaje y mecánica, que no pareciera un pobre Cristo, un pobre diablo, si se prefiere. Y recientemente he consultado un libro muy interesante que se llama The Living Icon of Byzantium and Italy, de Paroma Chanter, y ella propone que así como la visibilidad de los estigmas en las representaciones del santo posibilitó su reconocimiento como alter Christus, la vinculación iconográfica de San Francisco con la posesión del libro significó una reivindicación del libro, frente al rollo manuscrito, que favoreció directamente al gremio de los libreros universitarios. Esto también es interesante porque ya les dije, San Francisco no le gustaban los libros y resulta que aparece con libro casi siempre, ¿no? Entonces, de aquel lado, vamos a pasar un repaso rapidísimo, de aquel lado están las imágenes dispuestas en la crónica y de este lado son muchísimas imágenes. La verdad es que me costó muchísimo trabajo ubicar cuál había sido el modelo. De muchas imágenes no pude y de otras solo tengo la hipótesis. Pero como no me da tiempo de enseñarles todas, pues aquí traje nada más algunas, ¿no? Por ejemplo, es que vean los nombres que le pone el cronista. Retrato de San Francisco del convento del lugar de Figino. Pues eso quién sabe qué es, ¿no? Entonces es una tarea muy, muy, muy gorda estar buscando. Entonces aquí les pongo los símiles. Por ejemplo, vean por ejemplo aquí
esta imagen es importante. La primera vez que yo vi esta imagen, que fue hace como 4 años o 5, esto no estaba. Restauraron esta imagen y apareció un capucho atrás. O sea que esto también nos habla de que Legoff no anda tan perdido cuando dice, a este San Francisco le rasparon la cara para blanquearlo, ¿no? Esta imagen es súper interesante y de verdad, muchachos, éntrenle, hagan algo, no sé, es que uno quisiera hacer tantas cosas. Súper interesante esta imagen, ¿no? O sea, como después de una restauración, que además la restauración fue hace muy poco, sale el capucho atrás, ¿no? Bueno, ahí tenemos otra. Esta fue muy fácil, la verdad, porque con esto, la verdad fue la imagen más fácil de saber de dónde sacó el motivo. Por ejemplo, aquí tenemos el retrato de Certimundo, que además Certimundo no existe, es Certomundi, y es un lugar que algún día espero conocer en Italia, porque yo no lo conocía, y en las imágenes se ve precioso, y es un lugar prácticamente de eremitas. Y aquí yo creo que la vinculación puede estar con uno, esto es una hipótesis, esto sí no puedo decir que es el modelo, pero mi hipótesis es de que se tomó de los trabajos de Giunta Pisano, que fue uno de los primeros pintores de la orden franciscana por encargo de Fray Elías. Y hay que recordar la historia de Fray Elías. Fray Elías iba a ser el, digamos, vicario general o el ministro general de la orden después de la muerte de San Francisco. San Francisco le dijo, pues te toca a ti, ¿no? Fray Elías es el inventor de los estigmas, y Fray Elías es el que dice también, bueno, es que Dios, cuando San Francisco muere, pues para que no se viera su cuerpo tan mal, le quitó los estigmas y por eso no los podemos ver, pero toda su vida tuvo estigmas, ¿no? Entonces, a partir de esto no sé si lo saben, Fray Elías fue acusado de practicar alquimia, de brujo, de mago, etc. Bueno, lo sacaron de la orden, pero lo que jamás pudo la iglesia quitar fue el mito de los estigmas. Esa es la gran aportación de Fray Elías, ¿no? Entonces, Giunta Pisano era muy compi de Fray Elías y, desde mi punto de vista, alguna obra de él pudo ser el origen de esta imagen de Certimundi. Las barbas y las capuchas son los fundamentos del constructo capuchino. ¿Por qué? Porque aunque ellos se dicen la orden, y se decían la orden más apegada a San Francisco, etc., yo, por ejemplo, he comparado las ordenanzas de los descalzos y de los capuchinos, y tienen muy poquitas diferencias. O sea, en la norma, la reforma capuchina no ofrece nada novedoso. La novedad es en su aspecto y además en la manera en que por medio de la escritura legitimaron a San Francisco como su fundador, ¿no? Bueno, rápido, las barbas. A ver, hacer una historia de las barbas es muy divertido, pero también tiene mucho que ver con toda esta política de la apariencia. Se prohibió que usaran barbas los eclesiásticos, y bueno, así también en el Concilio de Toledo. ¿Por qué? Bueno, pues porque principalmente en España, que hay que recordar que la España visigoda es la España católica. O sea, la verdad es que esto de que el Papa está en Roma y el Vaticano, no, el Vaticano le debe a España la vida entera, ¿no? Entonces, en la España visigoda, pues hay también árabes, musulmanes, etcétera, que andan por ahí, y entonces se obliga a que los clérigos se rasuren la barba para diferenciarse de los árabes, porque los árabes, que además supuestamente la cuidaban, etcétera, ¿no? En el 1050, en el Concilio de Collanza, se fija una multa pecuniaria de 70 sueldos para el obispo y la suspensión del ministerio para el presbítero o diácono que llevara armas, barba, vestido de color, o que se acompañara de mujer que no fuera madre, madrastra, tía o hermana. Muy poco probable que hayan aplicado esto, porque en la época casi todos los sacerdotes tenían, además de madre, madrastra, tía o hermana, concubina, ¿no? Y eso está estudiadísimo, ¿no?
Y en el Concilio de Letrán, ya que estamos hablando más para acá en el siglo XVI, se prohíbe el uso de la barba, y esto lo dice el propio Boverio, buscando diferenciar al catolicismo occidental, que tiene por vileza al traer barba, de la religiosidad practicada por griegos ortodoxos, coptos, judíos y las demás naciones que acostumbran a traer barba con tanto aprecio que, juzgando la insignia propia de varones, tenían por acción torpe y afeminada o quitarla de todo punto o cortarla con demasía. Entonces, vemos que el problema de la barba realmente no es una cosa de divertimento, ¿no? O sea, realmente marca la función, toda una función de la sociedad. Entonces, Boverio dice, bueno, pero el problema es que San Francisco usaba barba, y además no nada más San Francisco, Cristo también. Entonces, ¿por qué nosotros, que llevamos el hábito franciscano, no podemos usar barba? Pero además, imagínense ustedes ver, o sea, después de todas estas históricas regulaciones sobre eso, ver en España caminando a alguien que tiene un hábito que se parece al hábito de los observantes, pero que no es el hábito de los observantes, que anda descalzo y que tiene unos pelos en la cara hasta donde le crezca. Eso debió ser impactante para la sociedad de la época, y esa es la gran autopropaganda que se hace la orden. ¿Por qué? Bueno, pues porque la orden demuestra que Quevedo no tenía razón. ¿Por qué? Quevedo en muchas obras, pero bueno, aquí les traigo una cita, en el libro de Todas las Cosas aconseja, por ejemplo, a los médicos que receten lamedores, jarabes, purgas, para que tenga que vender el boticario, o sea, y padecer el enfermo, sángrale y échale ventosas, y esto hecho una vez, si durare la enfermedad, tórnalo a hacer hasta que o acabes con el enfermo o con la enfermedad. Si vive y te pagan, di que llegó tu hora, y si muere, di que llegó la suya. Pide orines, haz grandes meneos, míralos a lo claro y tuerce la boca, y sobre todo advierte que traigas grandes barbas, porque no se usan médicos lampiños, bla, bla, bla. O sea, él está diciendo prácticamente que la barba es un montaje, ¿no? Y de hecho, les recomiendo también a Jiménez Patón un libro que se llama De afeites, no sé qué, es un libro de época, precioso el libro, donde Jiménez Patón habla de por qué la gente debe o no debe usar copetes, guadejas, pelucas, barbas. Por ejemplo, hay una tipología del bigote planchado, bigote tipo pez, bigote... Hay toda una... Entonces, los capuchinos, Quevedo dice, en este sentido, y no solo Quevedo, muchísimos, las barbas solo sirven para tratar de parecer un doctor, tratar de parecer un médico, tratar de... Los capuchinos dicen, pues no, las barbas dignifican porque nosotros somos, con las barbas, la imagen caminante, la imagen andante de la penitencia. Y nuestras barbas no están cuidadas, nosotros nos las dejamos así crecer como la maleza, ¿no? Entonces, es importante este discurso, ¿no? Incluso en el siglo XVII, 1621, en los capítulos de Reformación, que esto, bueno, tiene que ver también con me parece que con el motín de Esquilache y con estas cosas se procuraba que la gente no gastara ya tanto dinero en copetes y esas cosas, porque las finanzas del reino ya iban para abajo, ¿no? Entonces, incluso en la época en que los capuchinos logran cimentarse en España, hay un rechazo absoluto al uso de las barbas, porque las barbas solo las pueden llevar los dignatarios, pero además barbas cuidadas, ¿no? Incluso, bueno, sabemos que las barbas, esto de colestón, etcétera, pues es desde tiempos de Isabel, de la reina de Inglaterra, y los hombres también se pintaban las barbas, ¿no? Había toda una cultura de eso. Entonces, en este sentido, la crianza de la barba, es decir, la barba bien cuidada, era símbolo de dignidad, y la dejación de la barba era propia de indignos, brutos, salvajes, pordioseros, locos, anacoretas y eremitas, que para la época ya tenían muy mala fama, ¿no? En este sentido se construye lo que yo llamo un monstruo capuchino. ¿Por qué? Porque el monstruo es el exceso o el defecto. Y los capuchinos son franciscanos con exceso de barbas, con, digamos, exceso de capucho, defecto de capilla y otras cosas, ¿no? Entonces, alguna vez me cuestionaron, ¿pero por qué hablas de monstruo capuchino? Porque incluso ellos mismos en sus crónicas
hablan de la figura del monstruo. Vean Juan de Fano cuando habla en el palacio con los apóstatas estos y que la duquesa de Camerino los defiende, vean cómo se dirige a ellos, según la crónica. Hombres miserables, que el demonio perverso es el que os ha inducido e induce a que, desamparando la religión que os había reengendrado y educado en espíritu, hayan venido a tal ceguedad y locura, que en un hábito monstruoso y no acostumbrado, es decir, en el hábito capuchino, se han convertido en vagamundos, fugitivos, inestables, etc. Y después, por ejemplo, Lorenzo de Brindis, que es un capuchino que va con Felipe III a pedir que por favor les dejen fundar un convento en Castilla, una de las cosas que quería era convencer al rey, que además Felipe III fue el que les abrió las puertas en Castilla, que la aspereza capuchina en su hábito con varios remiendos quitarle la idea de que la aspereza capuchina en su hábito con varios remiendos era una afectada invención, que la barba crecida era un estilo sin ejemplar y los hacía monstruosos. O sea, Lorenzo de Brindis trata de decirle al rey, eso no es cierto, ¿no? Hay que entender también que esta construcción del monstruo capuchino tiene que ver con las técnicas del engaño y de la disimulación. Es la época de la literatura picaresca, ¿no? Entonces ahí hay que insertar al franciscano capuchino con barbas. También es la época en que se cuestiona la autenticidad de las prácticas místicas. Antonio Rubial aquí en Nueva España lo ha estudiado muchísimo, ¿no? O sea, gente que dice que tiene revelaciones y que en realidad ese es su modus vivendi, ¿no? De hecho, el Pablos de Quevedo dice, bueno, yo ahora voy a trabajar metiéndome a pobre, o sea, ¿no? Y bueno, con los recursos histriónicos, etcétera. Entonces, ¿cómo hace Boverio para legitimar las barbas? Él dice, como ya les dije, que con el hábito ellos se convierten en alter franciscus, o sea, en otros en Francisco, y con las barbas, además, en Cristo. Él dice que los capuchinos son imagen y semejanza de Cristo, por las barbas. Incluso, obviamente, bueno, esto afrenta totalmente al establishment de la época, e incluso, por ejemplo, Ochino, que es el que les conté al principio, vean la descripción que hay de él. Dicen que su barba se prolongaba hasta más abajo del pecho. Imaginen ustedes dejándose la barba años enteros sin cuidarla, sin lavarla, eso debió ser asqueroso, pero bueno. Serafín de Ardales, por ejemplo, refiere que Diego José de Cádiz, que este va a ser muy importante en el siglo XVIII, este capuchino, tenía su barba algo crespa y larga hasta como 3 dedos cerca de la cintura, o sea, hasta acá, ¿no? Y, por ejemplo, en un libro, esto es divertísimo porque encontré un libro de elementos de higiene privada que habla como de medicina doméstica, y el autor, que es Pedro Felipe de Monlau, dice que la planta Cichiorum intybus era muy buena para los dolores XYY, pero que era mejor conocida como barba de capuchino, ¿no? Y si ustedes buscan la planta, pues es una maleza, ¿no? Entonces, para que veamos Vean, por ejemplo, Murillo, que Murillo pintó bastantes cuadros para los capuchinos. Murillo pinta a San Félix de Cantalicio, que es el primer santo que tienen los capuchinos. Hay toda una historia de que se le aparece la Virgen y la Virgen le da al niño, etc. Y vean cómo Murillo, lo que le acaricia el niño es la barba. Es la barba, ¿no? Y aquí tenemos una imagen de Diego José de Cádiz, que tenía la barba hasta 3 dedos de la cintura. Esta imagen es bastante moderna, ¿no? Entonces, ¿cómo? Esta es la imago del capuchino, ¿no? Aquí Boverio presenta la verdadera imagen de San Francisco. Obviamente, pues vemos que los capuchinos exageraron la barba porque ellos pensaban que San Francisco la tenía hasta aquí, y ellos dijeron, pues hay que dejarla crecer hasta donde se deje. Y hoy, muchachos, los capuchinos no han muerto, siguen vivos, siguen haciendo cosas, y entre las cosas que han hecho es lograr la beatificación y canonización en 2002 del capuchino de Pietrelcina, y dan la imagen, ¿no? Además, este hombre supuestamente, bueno, ven que tiene guantes,
tenía los estigmas, súper controvertido porque incluso hay documentación que dice que él mandaba a comprar ácido clorhídrico a una farmacia cercana, ¿no? Y ahí está, bueno, no me voy a tener más ahí, pero vean hasta dónde ha llegado esta imago. O sea, esta imagen la tomé el año pasado en San Luis Potosí, ¿no? Entonces, ahí está la imago capuchina, ¿no? Y tan es interesante que se le atribuye a Mozart, aunque parece ser que no es de Mozart, una obra que se llama Venerabili Barba Capuchinorum. Les voy a poner un fragmentito. ¿Sí escuchan? Bueno, lo importante tenía otra, lo que pasa es que lo quitaron de internet, donde eran 4 personas disfrazadas de capuchinos y además de que cantaban esto, con el cordel estaban haciendo así, ¿no? O sea, hasta dónde, pero la quitaron, ¿no? Entonces, esto es importante porque además esta pieza ha sido grabada incluso en el siglo XX, pero se hace cacofónica, por ejemplo, cuando dicen capuchino, ca, y eso se presta pues mucho para muchas cosas, ¿no? Entonces, una obra a la que si le pueden seguir la pista sería muy bueno, ¿no? Yo estoy segura que no es de Mozart y estoy casi segura que viene el folclore popular y bueno, pues alguien más no. Pero bueno, y pues para terminar con la imago capuchina, les presento a Fratello Metallo. Este es un capuchino, no estoy mintiendo, es capuchino. Se llama César Bonisi, todavía vive. Ingresó en el 75 a la orden, fue misionero en Costa de Marfil, en el 83 se ordena y hizo una banda de metal, ¿no? Él dice que usa la música en el ámbito de la predicación, porque además las letras tienen que ver con los misterios marianos, etc. Y se considera un predicantore. En 2009 anunció que ya no iba a cantar más porque el demonio había hecho, el demonio había hecho que entre el grupo pues hubiera varios pleitos y entonces que no más. Tiene su sitio oficial y les voy a presentar a Fratello Metallo para que vean hasta dónde llega esta imago, ¿no? Espérenme. A ver, ahorita va a salir Fratello Metallo. Hay muchísimo material de este hombre, muy poca investigación. De verdad es un fraile, o sea, de verdad vive en un convento. Y bueno, ¿qué le puedo yo decir? A mí me encanta. Y dan las barbas, ¿no? Hoy ya los capuchinos no tienen por regla de usar barba, antes sí, pero pues la mayoría la usa, ¿no? Bueno, y canta así, todo el rollo, ¿no? Bueno, compartió escenario con Slayer, por ejemplo, o sea, sí, te lo juro. Bueno, ahí tienen a Fratello Metallo. Ay, no puedes. Y bueno, pues nada, les agradezco muchísimo su atención. Y ya sé que quedó muy poquito tiempo para preguntas, pero pues espero que sí haya logrado hilar la historia para entender qué es eso de la imago capuchina, ¿no? Y pues también espero que esta intervención sirva para pues sí, exhortarlos a que vean esta orden religiosa. Esta orden religiosa, la varonil, no llegó a la Nueva España, llegó hasta 1910 en el Santuario de los Remedios, súper interesante también el tema, pero sus libros están, o sea, llegaron a la Nueva España, hay libros de capuchinos en Cholula, aquí en la UNAM, etc. Y además otra cosa importante, muchos capuchinos, después de la intervención francesa en España, se vinieron para acá sin licencias y sin nada. Y tengo casos de capuchinos que pues igual andaban diciendo que ellos eran predicadores, etcétera, y pues limosneando, pero en realidad no tenían ninguna certificación ni siquiera como sacerdotes, ¿no? Entonces, esta es una parte del franciscanismo que casi no se ve, que casi no se estudia, porque se ha dicho que el capuchino es un franciscano más. Desde mi punto de vista, y yo que me he dedicado por más de 10 años a esto, no es un franciscanismo más, ¿no? O sea,
desde mi punto de vista, es una orden religiosa que justamente se apropió de lo más interesante que el barroco dio a este mundo, y que es antes parecer que ser. Y es donde vivimos ahora, ¿no? Todo parece, Pero y no es. bien pocas cosas estamos seguros de que son, ¿no? Claro. Bueno, pues, Ay, muy padre, muy bien.